imprevisto, por eso que empezamos tarde, estamos empezando y 20. Bien, ¿alguien me confirma si me escuchan bien y si se ve en la pantalla análisis de los vectores velocidad y aceleración? Sí, Buenas ingeniero, tardes, se sí, ve la licenciado, se nota todo. Ya, muy bien, continuamos. Como les dije, tuve un imprevisto, me he atrasado, discúlpenme. Continuamos. A ver, ¿alguien más quiere entrar? Bien, acá les voy a mostrar un análisis de los vectores velocidad y aceleración. Entonces, fíjense ustedes en este gráfico, esto está referido al movimiento rectilíneo uniformemente variado. En el movimiento rectilíneo, como no existe aceleración, no estamos tomando en cuenta, solamente existe velocidad ahí, ¿no? Y es constante. Entonces ahí el módulo, sentido y dirección de la velocidad permanece constante, ya sea hacia la derecha, a la izquierda, en cualquier sentido, ¿no? No tenemos aceleración, no hay cambio en la velocidad. En este primer movimiento rectilíneo uniformemente variado, acá sí podemos decir que existe aceleración lineal, que también se llama aceleración tangencial. Como es una línea recta, la recta tangente coincide justamente con esa recta por donde se mueve el móvil. Entonces, a esa aceleración, como indica acá, se le llama aceleración lineal o tangencial. Y fíjense, esta aceleración es constante en módulo, ¿no? Pero también se mantiene constante su sentido y dirección, ¿no? No va a cambiar de la aceleración, ni su módulo, ni su sentido, ni su dirección. Por eso que se dice su módulo es constante, ¿no? De la aceleración. Entonces acá tenemos un esquemita, un gráfico, un móvil A. En este punto tiene una velocidad v sub 0a. Va pasando el tiempo, está sujeto a una aceleración a y en otro instante su velocidad es v sub a. Fíjense, la longitud del vector, este vector velocidad tiene un módulo mayor al de este otro, ¿no? Acá su módulo es más pequeño. Entonces, la rapidez o módulo del automóvil acá es más grande que la que tenía acá. Quiere decir que ha habido un cambio en la velocidad, ¿no? Que ha cambiado el módulo, ¿no? Ha aumentado. Entonces, en ese caso, tenemos aceleración que va a tener el mismo sentido que las velocidades, ¿no? El mismo sentido y dirección, y de paso esta aceleración, como ya mencioné, mantiene su módulo constante. Entonces, los vectores, podríamos decir, son paralelos, ¿no? Los tres, las velocidades y la aceleración son paralelos con el mismo sentido. Entonces, está aclarado eso acá, aumenta el módulo de la velocidad, la dirección y el sentido permanecen constantes. La aceleración es paralela a la velocidad, la aceleración y las velocidades tienen el mismo sentido. Ese es un caso cuando existe aceleración, ¿no? Ahora, el otro caso se nos presenta cuando existe desaceleración. Esa desaceleración también es lineal, también es tangencial y su módulo también es constante. Pero ahora fíjense acá el módulo de la velocidad en comparación con el módulo de la velocidad en este otro punto. Acá es mayor y acá es menor el módulo, ¿no? Pero los dos vectores velocidad tienen sentido hacia la derecha. Hay un cambio entonces en este caso en el módulo de la velocidad, pero su sentido y dirección no cambian, ¿no? Por si acaso mencionemos sentido a la derecha, dirección 0 grados.
Pero en este caso, como el módulo de la velocidad está disminuyendo, existe aceleración, ¿no? Que se llama lineal o tangencial, dije. Pero en este caso está en sentido contrario a los vectores velocidad, ¿eh? Entonces, si hay desaceleración, el vector aceleración es contrario a los vectores velocidad, ¿no? El módulo de A sigue constante, su sentido y dirección también permanece constante, en este caso a la izquierda. Otra vez decimos que los vectores velocidad y la aceleración son paralelos también, ¿no? Solo que acá están formando un ángulo de 180 grados, ¿no? En el otro caso forman un ángulo de 0 grados, pero son paralelos. Entonces son los dos casos que se nos presentan en el movimiento rectilíneo, ¿no? Ahora, como hicimos en clases, puede que la aceleración también sea constante o variable, ¿no? Entonces, si la velocidad está aumentando, la aceleración va a ser de este tipo, pero ya su módulo no va a ser constante, ¿no? Va a ir cambiando. Y si es desaceleración variable, igual, el vector velocidad va a estar en este sentido, también va a ir cambiando su módulo, pero su sentido y dirección permanecen constantes. Entonces, no se olviden, si la aceleración es variable, tenemos dos gráficos parecidos a estos, ¿no? Si la aceleración aumenta, los vectores velocidad también van a ir incrementando su módulo, así como la aceleración. O si la aceleración disminuye, también los vectores velocidad van a disminuir su módulo. Entonces, eso sería para el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, acá decimos también algo importante, ¿no? En el movimiento rectilíneo, cualquiera de los dos, solo existe aceleración lineal o tangencial. Acá no existe aceleración centrípeta o aceleración normal. Para que exista aceleración centrípeta o normal, tiene que haber una trayectoria circular, ¿eh? O la curva tiene que ser una trayectoria curvilínea, que podría ser una parábola, un círculo, una elipse, cualquier tipo de curva, ¿no? Pero lo importante es que cuando el movimiento es curvilíneo vamos a tener aceleración centrípeta. Bien, pero sigamos. Ahora vamos con el siguiente caso, ¿no? El movimiento circular uniforme. Fíjense en el gráfico, en este punto el automóvil tiene una velocidad v sub 1, ¿no? Ahí está el vector velocidad, tenemos su módulo, sentido y dirección, ¿no? Entonces va describiendo la trayectoria circular, en este otro punto su velocidad es v sub 2, ¿no? Pero ¿cuál es la característica de este movimiento circular uniforme? Que el módulo de la velocidad permanece constante, ¿no? Y el sentido, como se observa acá, fíjense, el sentido comparado con este otro cambia. Entonces, en este tipo de movimiento, el módulo del vector velocidad no va a cambiar, pero sí va a cambiar su sentido y dirección. Entonces, en ese caso, fíjense, en primer lugar, esto no es movimiento rectilíneo, ¿no? Es movimiento circular. Entonces, si el movimiento es circular y es con velocidad angular constante, eso significa que el módulo de la velocidad permanece constante y lo que cambia es el sentido y dirección de la velocidad. Entonces, en ese caso, existe aceleración centrípeta en cualquier punto de la trayectoria del móvil. Acá, por ejemplo, hemos dibujado la aceleración centrípeta 1, ¿no? Siempre está dirigido hacia el centro de giro. Cuando está en este punto es otra aceleración centrípeta, ¿no? Pero siempre dirigido hacia el centro de giro. Fíjense, los vectores no son iguales. Este vector tiene otro sentido, otra dirección, este otro también, ¿no? Pero lo importante, el módulo de estas aceleraciones centrípetas va a ser la misma, ¿no? Porque la aceleración centrípeta es el módulo de la velocidad elevado al cuadrado sobre el radio. Entonces, como el módulo de la velocidad aquí es constante y el radio también es constante, en módulo las aceleraciones centrípetas también son constantes, ¿eh? Pero su sentido y dirección cambian, ¿no? Del vector aceleración centrípeta, así como de los vectores velocidad. Y podríamos sacar otra conclusión más, ¿no? El vector velocidad siempre es perpendicular a la aceleración centrípeta. Siempre se cumple eso, ¿no? En ambos casos, cuando está acá y cuando está acá, ¿no? Aunque aquí no se ve tan bien, es por el dibujo, ¿no? Entonces,
el vector velocidad siempre es perpendicular al vector aceleración centrípeta. En este caso, ¿qué se cumple? Fíjense, ¿no? B sub 1 módulo, ¿no? Este módulo de este vector es igual al módulo de este otro vector. Eso implica que las velocidades en módulo son constantes. Para la aceleración centrípeta, igual, sus módulos A sub 1 igual a sub 2 puede ser igual en otro punto. Entonces, cuando hay cambio en el sentido y dirección del vector velocidad y el módulo permanece constante, se dice que existe aceleración centrípeta o aceleración normal. Entonces, no se olviden, ¿no? Cuando varía el módulo de la velocidad, se tiene aceleración tangencial o lineal. Cuando varía el sentido y la dirección del vector velocidad, se tiene aceleración centrípeta o normal. Obviamente, acá podríamos hablar de velocidad angular. La velocidad angular es constante, tiene una relación con los módulos de la velocidad, ¿no? El módulo de la velocidad es igual al radio por la velocidad angular. Y en este caso del movimiento circular uniforme no existe aceleración angular, ¿no? Lo que sí existe es aceleración centrípeta. Ese sería el segundo caso. Puede que los móviles estén en el otro sentido, ¿no? Ambos van a estar en otro sentido, se va a cumplir igual, tienen aceleraciones centrípetas. Y este otro caso. Movimiento circular uniformemente variado. Entonces, fíjense aquí el móvil tiene velocidad v sub 1, fíjense el vector velocidad, va avanzando en el círculo, en este otro punto su velocidad v sub 2, pero fíjense el módulo de la velocidad ya no es el mismo que el que tenía acá. Además, sentido y dirección de este vector velocidad ha cambiado con respecto a este punto. ¿Qué está ocurriendo en este caso? Está cambiando el módulo de la velocidad y también está cambiando el sentido y la dirección del vector velocidad. Entonces, ya vimos anteriormente, si varía el módulo del vector velocidad, ¿qué vamos a tener? Aceleración tangencial. Y como va a variar el sentido y la dirección también del vector velocidad, acá también vamos a tener aceleración centrípeta. Entonces, en este tipo de movimiento existe aceleración centrípeta y existe aceleración tangencial. Además, acá ya sabemos, como el movimiento es circular, si el módulo ha cambiado, también existe aceleración angular, que se relaciona a través de relación de parámetros angulares y lineales con la aceleración tangencial, ¿no? La aceleración angular está relacionada con la aceleración tangencial, no con la centrípeta, con la aceleración tangencial. Ahora, una cosa importante, ¿no? En el primer caso hemos visto que el vector aceleración tangente a la trayectoria, como es una línea recta, se confunde también, ¿no? ¿Cuál es la tangente a una línea recta? La misma línea recta, ¿no? Y en este caso, ¿cómo será la aceleración centrípeta? Hemos visto, es de este modo, dirigido hacia el centro. La trayectoria del móvil, un círculo, ¿no? El vector velocidad siempre es tangente a ese círculo. Ahora, en este caso, ocurre algo más, ¿no? Está variando el vector velocidad, pero este vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria circular, ¿no? Y como en este caso existe aceleración tangencial, ¿cómo va a ser esa aceleración tangencial? Va a ser tangente a la trayectoria, ¿eh? Tal vez acá debería haber dibujado esto más para aclarar, pero vamos a copiar y vamos a anotar y vamos a dibujar ese vector. Lo vamos a ampliar un poquito y lo vamos a hacer de otro color. Lo vamos a hacer de color azul. Entonces, acá se tiene una aceleración tangencial, ¿eh? Esa aceleración tangencial tiene ese sentido, ¿no? Es paralelo al vector velocidad. Entonces, acá podríamos anotar esto, copiamos, inicio, copiar, pegar. Entonces, a esto le llamamos la aceleración tangencial, ¿no? T1. Entonces, acá está el vector aceleración tangencial.
Pero ahora cuando el cuerpo está por acá, el móvil también tiene una aceleración tangencial, ¿no? Vamos a copiar y vamos a dibujar. Vamos a cambiar de color para diferenciar del anterior, ¿no? Y acá también tenemos el vector aceleración tangencial 2, ¿no? Copiamos y pegamos. Entonces aquí cambiamos, está en otro punto, en el punto 2 sería aceleración tangencial 2, ¿no? Acá tenemos el vector aceleración tangencial 2. Entonces, como cambia el módulo de calco, hay aceleración tangencial, ¿no? Y como está cambiando sentido y dirección, hay aceleración centrípeta o normal, ¿no? Pero aquí también hay una característica en este tipo de movimiento, ¿cómo es la aceleración tangencial? Es constante, ¿no? ¿En qué? El módulo, ¿no? El módulo de este vector de aceleración va a ser el mismo que este. Entonces, en módulos son iguales y tienes relación con la aceleración angular. La aceleración tangencial es el radio por la aceleración angular. Entonces, recalco en este tipo de movimiento hay dos tipos de aceleraciones. Uno debido al cambio en el módulo, que es la aceleración tangencial, y la otra aceleración debido al cambio de sentido y dirección del vector velocidad, que es la aceleración centrípeta. Ahora, también fíjense como acá el módulo de las velocidades está cambiando, la aceleración centrípeta en cada punto va a ir cambiando también, ¿no? Aquí hay una aceleración centrípeta 1, acá hay otra aceleración centrípeta 2, son diferentes, ¿no? Si el módulo está aumentando, entonces la aceleración centrípeta 2 va a ser mayor que la aceleración centrípeta 1. Entonces no hay que olvidarse de esto, ¿no? Sirve para responder las preguntas de opción múltiple. Acá leemos, dice, el módulo, el sentido y la dirección de la velocidad cambian. Existe aceleración tangencial que es tangente a la trayectoria, ¿no? Por eso he dibujado paralelo al vector velocidad. Y además dice que es constante, ¿no? Existe aceleración tangencial que es tangente a la trayectoria, que es constante, aquí deberíamos aclarar, en módulo, ¿no? Luego también existe aceleración centrípeta, cuyo módulo, sentido y dirección cambian también, ¿no? Fíjense, las aceleraciones centrípetas van a ir cambiando en módulo, sentido y dirección, pero siempre están dirigidos hacia el centro del círculo. Siempre ocurre eso. No se olviden de lo que estoy mencionando acá, ¿no? Ahora, en base a eso, vamos a analizar el movimiento curvilíneo. Hay algunas personas que todavía no se dan cuenta cuando se tiene un movimiento curvilíneo, ¿no? Y yo tampoco en la teoría he aclarado bien, simplemente dije, es la unión de varios arcos, de varios círculos, ¿no? Pero aquí estamos para eso, para aclarar. Fíjense qué es lo que dice. Una partícula o cuerpo ejecuta un movimiento curvilíneo cuando dicha partícula describe una trayectoria que no es recta. Entonces, basta que la trayectoria del cuerpo no sea en una línea recta, entonces estamos con un movimiento curvilíneo, ¿no? Ese movimiento curvilíneo podría ser parábola, círculo, elipse, una cúbica, una exponencial, depende, ¿no? Lo importante es que no sea una trayectoria en línea recta. Entonces ahí uno ya, o a uno se le ha aclarado que es un movimiento curvilíneo. Es una trayectoria de una partícula que no corresponde a una línea recta. Ahora nos indican acá, en la naturaleza, así como en la técnica, es muy corriente encontrarse con movimientos cuyas trayectorias no son líneas rectas, sino curvas. Estos movimientos son llamados curvilíneos y se encuentran con más frecuencia que los rectilíneos, es decir, que en la vida real hay más movimientos curvilíneos que los rectilíneos. Por trayectorias curvas, ojo, por trayectorias curvas, dice, se mueven en el espacio cósmico los planetas. Los planetas describen elipses, ¿no? En algún caso círculos. Entonces, esa es una trayectoria curvilínea. Los satélites también describen trayectorias circulares, eso es una trayectoria curvilínea.
Y en la Tierra, dice, se mueven así todos los medios de transporte, ¿no? O sea, los minibuses, qué sé yo, trenes, siempre se mueven en líneas curvas, ¿no? Hay algunos lugares que pueden ser líneas rectas también, ¿no? Entonces, para esos lugares rectos hay que aplicar lo que corresponde a movimientos rectilíneos. ¿Qué más? Las partes de las máquinas también, ¿no? Los pistones, las ruedas, describen trayectorias curvilíneas. El agua de los ríos, fíjense, los ríos son irregulares, tienen trayectorias raras, también son trayectorias curvilíneas. El aire de la atmósfera también, ¿no? Las partículas del aire se están moviendo, es decir, hay viento, ¿no? Esas trayectorias son curvas, no son en línea recta. Bien, ahora, cuando hablamos de movimiento curvilíneo, es necesario aclarar también los significados de cóncavo y convexo para las trayectorias. Entonces, aquí aclaramos eso, ¿no? Significado de cóncavo y convexo. Entonces, eso se aclara con la diferencia entre estos dos conceptos, ¿no? Dice, la diferencia entre cóncavo y convexo radica en el punto de vista de la curvatura. Hasta ahí uno se puede descolocar, pero sigamos 2 puntos. Dice, cuando la curvatura es hacia adentro, se dice que es cóncavo. Cuando la curvatura es hacia afuera, se dice que es convexo. Entonces, fíjense este gráfico, ¿no? Acá tenemos 2 parábolas, podríamos decir, ¿no? Entonces, cuando uno se ubica en este lado de esta curva, decimos que esta trayectoria tiene un lado que es convexo un lado cóncavo y un lado convexo. Similarmente acá, otra curva, si miramos por dentro de la curva tenemos el lado cóncavo. Si miramos por acá tenemos el lado convexo. No sé si todavía queda claro, pero debe haber dudas, ¿no? Fíjense, tenemos la curva, fíjense, nos ubicamos en esta parte y lo que vemos de acá sería el lado cóncavo. En cambio, si nosotros nos ubicamos acá, estaríamos viendo el lado convexo. Lo mismo acá, ¿no? Estamos dentro de la curva, tenemos el lado cóncavo. Si estamos en este lado, tenemos el lado convexo, ¿no? Fíjense, ustedes asimilen esto como si fuese un recipiente, ¿no? En este recipiente acá se puede colocar un líquido, ¿no? Pero a este lado no pueden colocar, ¿no? Ahora acá uno diría, pero no es lo mismo. Igual esto podríamos voltearlo, se parece a esto, podemos colocar un líquido y en el otro no. Pero todavía no debe estar muy claro, ¿no? Sigamos, pero ya más o menos ustedes se dan cuenta que es cóncavo y que es convexo. Algunos ya tal vez lo saben bien, ¿no? Ahora les explican más acá. Dice, cuando la curvatura es cóncavo, fíjense, a ver, voy a subir esto un poquito más, ¿ya? Ahí. Dice, cuando la curvatura es cóncava, ¿de quién? De esta trayectoria circular, ¿no? O de esta trayectoria curvilínea, perdón. Cuando la curvatura es cóncava, los diferentes arcos de la curva, ya saben que una curva se forma con diferentes arcos de diferentes círculos, ya vimos eso, ¿no? Dice, los diferentes arcos de la curva corresponden a circunferencias o círculos de diferentes radios. Entonces, si nosotros consideramos la parte cóncava, por ejemplo, tomamos un pedacito acá, a ese arco le corresponde un radio, ¿no? Es parte de un círculo que va a estar en esta parte. O acá podríamos decir eso, ¿no? Tomamos un pedacito acá, eso corresponde al radio de un círculo que está dentro de este recipiente, podríamos decir, ¿no? Y aquí también podemos decir dentro de este recipiente, por más que esté volteado. Entonces, siempre que tomamos un pedacito de arco, eso corresponde a un círculo que está dentro del recipiente de esta curva, ¿no? Ya sea en esta o en esta. Luego dice, mientras que cuando la curvatura es convexa, los diferentes arcos de la curva no pueden corresponder a circunferencias. Fíjense, si yo tomo acá el mismo arco que he tomado acá para el lado cóncavo, ¿no? Tomo aquí un arco
con ese arco pedacito yo no puedo construir aquí el radio de un círculo. No se puede, ¿no? Es imposible. Solamente puedo construir a partir de ese arco un radio que corresponda a un círculo que esté hacia adentro de esta curva. Entonces, fíjense, ya estoy diciendo hacia adentro de la curva y esto sería hacia afuera. Entonces, cuando tomamos en cuenta la curvita hacia afuera, no podemos construir un radio de un círculo, no se puede, ¿no? En cambio, cuando es para adentro o es cóncavo, sí podemos construir una curva, un pedacito de arco que corresponda al radio o a un círculo de radio cualquiera, ¿no? Entonces, así es fácil darse cuenta, ¿no? Tomo un pedacito de arco, con ese pedacito de arco debo poder construir una parte de un círculo con cierto radio. Eso solamente lo puedo hacer en esta parte que es el lado cóncavo de la curva. Lo mismo acá, solo lo puedo hacer en esta parte que es el lado cóncavo. No lo puedo hacer acá, ¿no? Hacia afuera, en el lado convexo. Porque ese arco, con ese arco que tengo ahí, no puedo construir hacia acá un radio. No puede ser parte de un círculo que esté por acá, ¿no? Entonces yo creo que con esto ustedes se dan cuenta cuando es cóncavo y cuando es convexo. Ahora, en base a eso, vamos a hablar acerca de la aceleración tangencial y de la aceleración normal. Fíjense, acá nos están dando un ejemplo, ¿no? Una curva cualquiera, tomamos un arquito, con ese arco, fíjense, puedo construir un radio, otro radio, y puedo decir que este arco, este pedacito, corresponde a un círculo de radio R. Pero ahora, si yo quiero hacer eso mismo al otro lado, ya no puedo hacerlo, ¿no? Porque eso no va a corresponder a un arco con el cual pueda construir un círculo. No lo puedo hacer, ¿no? Es imposible. Entonces dice, el término cóncavo es un término que se utiliza tanto en las matemáticas como en la física para hacer referencia a un tipo de ángulo que se genera ante una curva y que supone el lado interno de la misma, ¿no? Entonces, fíjense, yo tengo esta curva, aquí voy a exagerar, toda esta curva, ¿no? Yo a partir de este punto puedo construir una línea recta, hago una quebrada, uno a este otro punto, ¿no? Entonces, fíjense, acá yo puedo construir un ángulo. O puedo tomar, como en este caso, esta recta, voy a este puntito, vuelvo a la curva, he construido un ángulo. Entonces, siempre que yo pueda construir a partir de la curva un ángulo, considerando dos rectas, tenemos el lado cóncavo. En cambio, para el lado convexo no hay caso hacer eso, ¿no? Si yo tomo dos rectas, no puedo dibujar un ángulo. Bien. Por eso dice el lado interno de la misma, ¿no? El lado interno de esta curva es esta parte. Y este es el lado externo, ¿no? O decimos lado convexo o lado externo. Lado interno o lado cóncavo. Y aquí nos aclaran, el opuesto a lo cóncavo es el término convexo. Entonces, fíjense acá, una curva cualquiera. En este punto yo puedo tomar un pedacito de arco y aquí puedo construir un radio, ¿no? Hacia adentro de la curva, ¿no? Acá tengo la curva, hacia adentro puedo obtener un radio. Lo mismo en este punto, puedo obtener un radio. Pero no lo puedo hacer en este sentido acá. Aquí tampoco no lo puedo hacer en este sentido. En cambio aquí sí puedo hacerlo así, aquí también sí puedo hacerlo así y acá. Bien, ustedes ya se deben ir dando cuenta entonces cuando tenemos un lado cóncavo y en base a eso, como les dije, vamos a analizar la aceleración tangencial y normal. Fíjense además que dice, ¿no? La aceleración se representa por un vector cuya dirección y sentido, dice, coincide con la dirección y sentido en que cambia la velocidad. Y por ello es siempre del lado cóncavo de la trayectoria. Además dice, en general, la aceleración es oblicua a la velocidad. Forma un ángulo menor a 90 grados. Se la descompone en una componente paralela y otra perpendicular a la velocidad, ¿no? Pero aclaremos esta parte. Dice, la aceleración es un vector cuya dirección y sentido coincide con la dirección y sentido en que cambia la velocidad, ¿no? Entonces, fíjense, si aquí tuviese una velocidad, bueno, tendríamos que dibujar, a ver, donde tenemos un vector velocidad, no he dibujado.
Pero supongamos que aquí hay un vector velocidad en este punto, ¿no? Va a estar tangente a la trayectoria. Ahí está un vector v sub 1, ¿no? A ver, voy a intentar dibujar, ¿ya? No voy a intentar, lo voy a hacer. Voy a copiar para que quede claro esta parte, ¿no? Me ha faltado dibujar esto, por eso que he tardado un poquito. Les dije, por favor, discúlpenme. Vamos a hacerlo con otro color acá. Con color verde lo haremos, ¿no? Ese es un vector velocidad, ¿no? Pero cuando has recorrido otro punto, ya su velocidad ha cambiado, ¿no? Pero supongamos que el módulo de su velocidad está aumentando. Entonces, en esta parte, más o menos por acá, yo tendría eso, ¿no? Así. Pero ahora ustedes saben que la aceleración es igual a ¿qué? A la variación en la velocidad, es decir, es b final menos b inicial. Ese b final menos b inicial, ¿cómo lo dibujo acá? Del siguiente modo, ¿no? Debo hacer la diferencia de dos vectores. Lo voy a hacer con otro color, esto. Lo haremos con color naranja, ¿no? Fíjense, ese sería el vector diferencia, ¿no? De estas dos velocidades. Si este vector lo traslado acá, fíjense, va a ser cóncavo a la trayectoria siempre, ¿no? Por eso dice que la aceleración en dirección y sentido coincide con el vector que cambia, ¿no? Con el vector delta B, podríamos decir, ¿no? Entonces podríamos anotar eso acá también. Vamos a copiar acá, por favor. Un momentito, acá tengo unos datos. De aquí voy a copiar. Inicio, copiar. Y aquí lo vamos a anotar. Velocidad, ¿no? Sigamos hacia arriba. Entonces, este sería el vector velocidad, v sub 2. Vamos a hacer un poquito abajo. Y este sería el vector velocidad, v sub 1. Si hacemos la diferencia de esos vectores, vamos a tener el vector delta B, ¿no? Se refiere cuando dice la aceleración es un vector que en dirección y sentido coincide con la dirección del vector velocidad que cambia, ¿no? Entonces, este es el vector delta B, el que cambia. Si ese vector lo traslado a esta parte, fíjense, va a estar hacia adentro de la curva, ¿no? Entonces, siempre ocurre eso en cualquier lugar de una curva, ¿no? Ese vector delta B siempre va a ser cóncavo, ¿no? Hacia adentro de la curva. A eso se está refiriendo, ¿no? Y por ello está siempre del lado cóncavo de la trayectoria, dice, ¿no? Pues yo creo que con esto ya se dan cuenta bastante bien, ya pueden responder a muchas preguntas. Ahora, además dice, como en general, la aceleración es oblicua a la velocidad. ¿Qué significa oblicua? Fíjense, aquí está el vector velocidad y aquí va a estar el vector aceleración. El ángulo que van a formar siempre va a ser menor a 90 grados. No va a ser ni 90 ni va a ser mayor a 90. Es cuestión de dibujar en cada punto de la trayectoria el vector aceleración total y el vector velocidad, ¿no? Entonces acá, fíjense, está el vector velocidad, el vector aceleración. El ángulo que forman es menor a 90, ¿no? Por eso se dice oblicuo.
Por eso cuando hablan de triángulos oblicuángulos, viene de oblicuo, ¿no? El ángulo que se forma en todo, en el triángulo, los tres ángulos que hay son menores que 90, ¿no? Obviamente que la suma da 180. Entonces ahora dice, como en general la aceleración es oblicua a la velocidad, forma un ángulo menor a 90, esa aceleración, ¿no?, se la descompone en una componente paralela y otra perpendicular a la velocidad. Esa componente paralela a la velocidad, ¿qué se va a llamar? Aceleración tangencial. Y la otra componente que es perpendicular a la velocidad se va a llamar aceleración centrípeta. Entonces aquí está el ejemplo, fíjense, ¿no? Una trayectoria que está con color negro. Tomamos en cuenta este punto, una partícula que esté por acá. A ver, vamos a recorrer esto, debería estar ahí. También esto se ha recorrido, no sé qué sucede con esto. Ahí. Cuando la partícula pasa por este punto, es cóncavo hacia adentro, ¿no? Entonces, la aceleración tiene que estar cóncavo a ese punto. Fíjense, en vector aceleración total. Y en estos casos del movimiento curvilíneo, esta aceleración total se descompone en una aceleración tangencial, ¿no? Esa aceleración tangencial la dibujamos a partir del vector velocidad que es tangencial acá, ¿no? Entonces tenemos la componente tangencial de esta aceleración y la otra componente va a ser la componente normal, ¿no? Acá también se ha recorrido esto un poquito. Ahí tiene que estar, ¿no? Esa aceleración centrípeta tiene que pasar por el centro de curvatura. Entonces, fíjense en este punto, esta es la aceleración, ¿no? Con color celeste está. Es cóncavo siempre a la trayectoria, ¿no? Pero no va a coincidir con el centro del círculo, ¿no? Si coincide con el centro del círculo, ya tendríamos una aceleración, una trayectoria circular simplemente, ¿no? Lo mismo ocurre en este otro punto, fíjense, ¿no? La aceleración cóncava va a ser, ¿no? A la curva en ese punto. Y esta aceleración se va a descomponer en una componente tangencial que es tangente a la trayectoria y una componente normal o centrípeta que va a pasar por el centro, ¿no?, de ese círculo que vamos a tener. Ahí se han dibujado los círculos para esos puntos. Entonces, fíjense, con esto que acabo de mencionarles, espero que haya aclarado acerca de la aceleración tangencial normal, lo que es cóncavo. No se olviden ahora, en una trayectoria curvilínea, la aceleración siempre es cóncavo, ¿no? Es decir, es hacia adentro de la curva. Y ahí se descompone en una componente tangencial y una componente normal. Acá nos dicen una componente paralela. ¿Cómo es esta? Es una componente paralela a la velocidad, como indica, ¿no? Y la otra componente es perpendicular a la velocidad. La velocidad es paralela a la aceleración tangencial. Bien, sigamos acá. Esto más dice ahí, ¿no? En un movimiento curvilíneo, si el módulo de la velocidad, escuchen, el módulo de la velocidad o rapidez, ¿no? Al módulo de la velocidad se le llama rapidez. Si el módulo de la velocidad es constante, dice, en un movimiento curvilíneo, estoy recalcando, entonces el módulo de la aceleración tangencial es cero. Entonces, en un movimiento curvilíneo, si les dicen que el módulo de la velocidad o su rapidez es constante, eso quiere decir que su aceleración tangencial es cero. Y solo tendría aceleración centrípeta. Y si eso ocurre, ¿qué es lo que pasa? La trayectoria, ¿cómo va a ser? Un círculo, ¿no? Bien, entonces, pues para aclarar, ¿no? Siempre que les digan el módulo de la velocidad es constante, quiere decir que la aceleración tangencial es cero, ¿no? Si la aceleración tangencial no es cero, hay una variación en el módulo de la velocidad, ¿no? Bien, entonces esto también les voy a pasar, no se preocupen. Ahora, en base a esto que acabo, o en base a este análisis que acabo de hacer, con todos estos gráficos, pues ahora vamos a pasar a responder preguntas de opción múltiple.
Bien, acá tengo algunas preguntas de opción múltiple que les pueden hacer en un examen, ¿no? Y el día jueves también les dije, yo les voy a dar algunas preguntas de opción múltiple. En las instrucciones siempre dice elegir la opción correcta. En general, en las preguntas de opción múltiple tiene que haber una sola respuesta, es decir, una sola opción debe ser la correcta. Puede ocurrir en algunos casos que existan dos opciones. Entonces, si eligen las dos opciones, está bien, se califica también, ¿no? Pero nosotros tratamos los docentes de que sea una sola opción. Pero a veces siempre hay fallas, ¿no? Uno prepara a última hora, por ejemplo, un examen y ya copia lo que tenía en algún lado, ¿no? Y no se fija que había dos respuestas, no lo han analizado bien. Eso suele ocurrir a veces, ¿no? Pero deberíamos preparar con tiempo los docentes, ¿no? Pero ocurre algunas veces, ¿no? Bien, entonces, en esta parte dice, la primera pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Trayectoria es lo mismo que distancias recorrida, acá debería ser que, ¿no? Que hay una falla, por ejemplo, así. Trayectoria es lo mismo que distancias recorrida. Hemos visto cuando en la parte de movimiento en una dimensión, pero les he aclarado, me adelantaré, les dije al movimiento en dos dimensiones. En una gráfica les he mostrado cuál es la trayectoria, es la figura geométrica que se forma al unir los puntos por donde pasa la recta. ¿Qué les dije que era la distancia? Era la longitud de la trayectoria, que podía ser curva, podía ser una línea recta, pero es la longitud de la trayectoria. Se llama distancia o recorrido, ¿no? Entonces, trayectoria no es lo mismo que distancia recorrida. Entonces, esta afirmación que nos dan acá no es correcta. B, dice, la rapidez promedio siempre es igual al módulo de la velocidad promedio. Sí. No es cierto, ¿no? Porque la rapidez promedio, ¿qué es? Es la distancia total que recorre un cuerpo entre el tiempo total que tarda en recorrer esa trayectoria. En cambio, velocidad promedio, ¿qué es? Es la diferencia entre dos posiciones, entre una diferencia de tiempos, ¿no? Y no nos da igual. En un caso hemos puesto el ejemplo de que una persona parte de un punto A, va a un punto B, vuelve otra vez al punto A, ¿no? Se les pedía cuál es la rapidez promedio, había que calcular la distancia total. En la ida, digamos, 100, en la vuelta 200. Entre un tiempo nos daba un número. En cambio, para el módulo de la velocidad promedio, si es un viaje de ida y vuelta, parte de A hasta B, vuelve a A, ¿cuál es la posición inicial? 0. ¿Cuál es la posición final? 0, ¿no? Entonces, la rapidez promedio no es igual al módulo de la velocidad promedio, son diferentes, ¿no? Tampoco es cierto, ¿no? C, dice, la aceleración instantánea siempre es paralela a la velocidad instantánea. En el gráfico hemos visto acá, ¿no? En el anterior. La aceleración, ojo, acá no les está diciendo un movimiento rectilíneo, no les está especificando qué tipo de movimiento es. Entonces nosotros no podemos escoger y decir es movimiento rectilíneo, ¿no? En general deberíamos tomar en cuenta rectilíneo y curvilíneo, pero ¿cuál es el más general? Curvilíneo, ¿no? La recta puede venir a partir del movimiento curvilíneo, ¿no? En algún punto, como les dije, hay trayectorias en un camino que a veces es recta. Entonces, la aceleración instantánea no es paralela a la velocidad instantánea, ¿no? Hace rato vimos que decía la aceleración es oblicua, decía la velocidad, ¿no? Entonces forman un ángulo menor a 90 grados, pero no es paralela. No forman un ángulo de 0 grados para que sea paralelo o un ángulo de 180. Entonces el inciso C, falso también, ¿no? Lo siguiente, dice, la variación de la velocidad, ojo, como vector se está refiriendo, no les está diciendo módulo, ¿no? La variación de la velocidad es paralela a la aceleración. Hace unos instantes acabo de dibujar, ¿no? El vector aceleración estaba ahí y he dibujado el vector
variación de la velocidad, ¿no? Que siempre apuntaba al lado cóncavo. Entonces, esto sí es cierto, ¿no? O podrían decir ustedes, delta V, o sea, la variación en la velocidad es paralela a la aceleración. Ustedes han visto esto en el PRE también, no sé si les han indicado. Cuando deducen la aceleración centrípeta, parten de eso, ¿no? Hacen la diferencia de dos velocidades y la resultante siempre está dirigido hacia el centro, ¿no? Entonces, esto sí es cierto, ¿no? La variación de la velocidad es paralela a la aceleración. Ustedes pueden dibujar un círculo, dibujen velocidades en dos puntos, ¿no? Hagan la diferencia de esos vectores velocidad que tienen diferentes sentido y dirección. Obviamente su módulo es el mismo, pero trasladen un vector al otro, dibujen el vector delta V y van a ver que apunta hacia el centro, ¿no? Entonces, es paralelo a la aceleración, pero no a la centrípeta, a la total. En ese caso, si es movimiento circular, la aceleración total va a ser la centrípeta. Bien, pero hay que analizar, tal vez no queda bien claro todavía, habría que hacer dibujos, ¿no? Pero falta tiempo para eso, ustedes lo pueden hacer rápidamente en una hojita, ¿no? Bien, sigamos. ¿Qué dice luego esta pregunta 2? Hay que elegir la opción correcta también, ¿no? Dice, si una partícula se mueve en una trayectoria curvilínea, fíjense, curvilínea está diciendo, ¿no? Se puede afirmar que su velocidad debe ser constante. En una trayectoria curvilínea, la velocidad no es constante. Lo que sí podría ser constante es el módulo de la velocidad, ¿no? Pero la velocidad va a ir cambiando siempre en el sentido, dirección o en módulo. ¿Su aceleración es constante en el movimiento curvilíneo? No, ustedes han visto que hay una aceleración tangencial y hay una aceleración normal, ¿no? Tangencial y normal. Entonces, esa aceleración no va a ser constante. Se está refiriendo a la aceleración instantánea, a la total, ¿no? Ahí también debe quedar claro, ¿ya? Cuando se habla de aceleración instantánea, se está hablando de la aceleración total. O si les dicen velocidad instantánea, es la velocidad total en un instante, ¿no? Luego dice, la partícula necesariamente tiene aceleración normal. Entonces, si la trayectoria es curvilínea, sí va a haber una aceleración normal, ¿no? Y hemos visto en los gráficos anteriores, en cualquier trayectoria curvilínea hay una aceleración que es cóncava a la trayectoria y hay una componente normal y tangencial de la aceleración. Entonces, en una trayectoria curvilínea siempre va a existir la aceleración normal. Entonces, esa sería la opción correcta, C. El inciso D nos dice su radio de curvatura es constante. No, no es así, ¿no? Si la trayectoria es curvilínea, cada arco de esa trayectoria curvilínea es parte de un círculo, pero de círculos diferentes, ¿no? Entonces, el radio de curvatura no puede ser constante, es variable, ¿no? Para una trayectoria curvilínea. Sigamos. Dice, un camión se mueve sobre una carretera horizontal. O sea, esto debe ser una trayectoria rectilínea, ¿no? Cuando nos dicen horizontal, ya consideramos eso, ¿no? No nos están mencionando si es curvilínea, porque podría ser también curvilínea, ¿no? Dice, si del camión se lanza un objeto verticalmente hacia arriba, o sea, es un camión que se está moviendo en una carretera horizontal, no nos dicen si es rectilíneo uniforme o uniformemente variado, ¿no? No nos están aclarando eso. Entonces, del camión se lanza un objeto verticalmente hacia arriba, coma, el objeto caerá, dice, ¿no? Sobre el camión si la aceleración de este es constante. Ustedes saben que el movimiento parabólico, ese objeto que se va a lanzar hacia arriba va a tener un movimiento parabólico, ¿verdad? Entonces, está compuesto de dos movimientos, ¿no? Uno en el eje X, que va a ser rectilíneo uniforme, y en el eje Y va a ser uniformemente variado. Entonces, el objeto caerá, dice, sobre el camión si la aceleración de este es constante. No puede ser, ¿no? Si el objeto tiene aceleración horizontal, ese objeto no va a caer en el mismo camión, ¿no? B, dice, ¿no? Adelante del camión si la aceleración de este aumenta, ¿no? En el eje X, ¿cómo tiene que ser la aceleración? Tiene que ser cero para que caiga en el mismo camión. El inciso C,
el camión, sobre el camión, si la aceleración del camión es nula. Eso sí, ya es cierto, ¿no? Si la aceleración es nula, ¿qué tipo de movimiento tenemos? Rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, la opción C sería la correcta, pero leamos D. Sobre el camión, dice, independientemente del valor de la aceleración, falso, ¿no? En el eje X tiene que tener un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Y en el eje Y, ya sabemos, tiene que ser movimiento en caída libre. Entonces, la respuesta acá es el inciso C. No sé si les han mencionado, ¿no? Si ustedes cuando les hablan del movimiento parabólico, he hablado también, dice gráficos, ¿no? Si estamos marchando con velocidad constante en un móvil, si nosotros lanzamos un cuerpo hacia arriba, ese cuerpo tarda cierto tiempo en alcanzar una altura máxima y vuelve a caer. Entonces, si nosotros nos estamos moviendo en un móvil que va a velocidad constante, ese objeto va a volver a caer a nuestras manos, ¿no? Si hemos lanzado con la mano, vuelve a caer otra vez a nuestras manos, siempre y cuando el móvil en el eje X tenga velocidad constante. Porque si tiene aceleración, ya no cae en la mano, ¿no? Va a depender. Si está acelerando, va a caer por detrás. Si está desacelerando, va a caer por delante. También podrían preguntarles eso, ¿no? Pues depende, hay que analizar eso, ¿no? Pero aquí la respuesta es si la aceleración del camión es nula. Esta otra pregunta. Dice, si una pelota se lanza verticalmente hacia arriba, ¿no? Alguien lanza de algún punto, ¿no? Y luego vuelve al punto de partida, dice. ¿Qué gráfico de la figura representa la posición de la pelota? Dice, ¿no? A ver, un ratito, aquí está. ¿Qué gráfico representa, aquí no es la posición, hay una falla, ¿eh? La velocidad tiene que decir, ¿no? El módulo representa la rapidez, tendría que decir, ¿no? El módulo tiene que ser. En estos gráficos tenemos rapidez versus tiempo, ¿no? Entonces, se lanza un cuerpo hacia arriba, vuelve otra vez al punto de partida. ¿Cuál de los gráficos corresponde a la velocidad de esa pelota? Fíjense acá, esto es tiempo, acá tenemos una velocidad inicial, aquí es cero, ¿no? Tiempo cero en el origen, velocidad cero. En este punto ya hay un valor de velocidad, ¿no? Al instante cero. Entonces uno podría confundirse y decir, aquí ya tiene velocidad en el instante del lanzamiento. Cuando uno lanza, la pelota tiene velocidad inicial, ¿no? Es cierto eso. Pero la velocidad no va variando de esta forma parabólica. Ya hicimos un gráfico B versus T. ¿Qué tipo de gráfico era? Era una línea recta, ¿no? Entonces ahora vayamos a esta gráfica B. Acá, ¿no? El origen de coordenadas. Tiempo cero, velocidad cero. No puede ser este gráfico porque cuando lanzamos un objeto hacia arriba, su velocidad inicial no puede ser cero. Es decir, al tiempo cero, acá su velocidad es cero. Entonces ese objeto no va a subir hacia arriba. Este gráfico no corresponde a esa pelota que se lanza hacia arriba y vuelve al punto de partida. Esta otra. Fíjense, tiempo inicial 0 y la pelota tiene una velocidad, podría ser 10 metros por segundo, ¿no? Se lanza hacia arriba y esta recta representa a la ecuación que nos da B versus T, ¿no? Fíjense, ¿alcanza una velocidad máxima? No, ¿verdad? Va aumentando su velocidad. Llega un momento en que tiene esta velocidad y luego va disminuyendo su velocidad. Entonces, sí, acá también podemos indicar lo siguiente, ¿no? Si el cuerpo se lanza con una velocidad de 10, digamos hacia arriba, esta parte cumple, esta parte también cumple. Pero va subiendo, su velocidad va aumentando linealmente, pero no va aumentando linealmente, sino va disminuyendo linealmente, ¿no? Su velocidad va disminuyendo y llega un momento en que su velocidad se hace cero, ¿no? Pero acá en este gráfico no hay velocidad cero. No corresponde. Esta otra, hay una velocidad inicial que es diferente de cero, pero va aumentando la velocidad después, luego permanece constante y la velocidad disminuye.
esto tampoco corresponde a esa pelota que se ha lanzado hacia arriba, ¿no? Entonces, en este caso, debería haber un inciso más, ninguno que diga, ¿no? En un gráfico, ¿cómo tendría que estar para una pelota que se lanza? Tendría que estar acá, por ejemplo, ¿no? Fíjense, ¿no? En este punto. Acá hay una velocidad 10, digamos. ¿Qué sucede cuando está subiendo? El módulo de su velocidad disminuye. Entonces, nuestro gráfico debería ser así, ¿no? De este tipo. Bajando hasta que se haga cero. Y una vez que ha llegado a la altura máxima es cero, luego otra vez aumenta, ¿no? Entonces, tal vez podríamos aumentar un gráfico más para que en ese gráfico tengamos el resultado, ¿no? Aquí seguramente hay alguna falla. Esto podríamos recorrerlo. Y podríamos bajarlo. Similarmente, con esta otra recta, llevamos a la izquierda y bajamos. Recorramos un poco. Un poco más hay que bajar esto. Y esto recorremos un poco. Bien, así debería ser, ¿no? Falta eso, ¿no? Faltaba aquí. Vamos a recorrer esto un poco a la izquierda para que se pegue mejor. Esto también. Similarmente este otro. Bien, lo dejaremos ahí, ¿no? Entonces, esto sí corresponde a la pelota, ¿no? Fíjense, aquí estamos con el módulo de la velocidad, por si acaso no confundir con el vector velocidad, ¿no? El vector velocidad está subiendo, está dirigido hacia arriba, ¿no? Pero su módulo va disminuyendo. Entonces, al instante cero, cuando se lanza la pelota, esa pelota tiene una velocidad inicial, está acá, ¿no? Un valor, fíjense. A partir de acá, el valor del módulo de la velocidad va aumentando hacia arriba, va aumentando, ¿no? Entonces acá tiene un valor de 20, digamos, 20 metros por segundo. Entonces, mientras pasa el tiempo, esté en subida, ¿qué está ocurriendo con el módulo de su velocidad? Va disminuyendo, disminuyendo, hasta que se hace cero acá, ¿no? Para un tiempo t, su velocidad es cero. Entonces, este punto es cuando ha alcanzado la altura máxima. Y luego, ¿qué sucede con el módulo de la velocidad? El cuerpo ya está en bajada, el módulo de su velocidad va aumentando, llega a la mano de la persona que lo ha lanzado, otra vez tiene la misma velocidad inicial, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta sería el inciso E, ¿no? Ninguna de estas corresponde a esa pelota que se lanza hacia arriba y vuelve al punto de partida. Bien, ¿está aclarado? Sigamos. Pregunta 5. Dice, una partícula que realiza un movimiento con aceleración tangencial nula. Entonces, piensen ustedes, ¿no? La aceleración tangencial nula. ¿Qué significa eso? A ver, aquí voy a recorrer para recordarles una formulita, ¿ya? Voy a escribir la aceleración en términos de la aceleración tangencial y normal, ¿no? Entonces aquí anotamos la aceleración total, ¿no? O la aceleración instantánea total. Entonces eso sería A. Eso sería igual a ¿qué?
a la aceleración tangencial su componente, ¿no? Entonces aquí anotamos aceleración tangencial. Tiene que estar multiplicado, ¿por qué? Por el vector unitario, ¿no? Entonces aquí copiamos, acá tiene que estar el vector unitario. Entonces acá anotamos U, pero tiene que ser el vector unitario tangencial, ¿no? Luego viene más, ¿no? Otra vez, ahora copiamos, pero ya la aceleración normal y con su componente vector unitario normal. Entonces aquí cambiamos. Esta sería la normal, esta también sería la normal. Listo, entonces para que esto se vea bien, vamos a aumentar acá, vamos a colocar 16, ya 18 colocamos. Listo. La aceleración instantánea en términos de la aceleración tangencial y normal. Fíjense. Entonces, cuando el movimiento es curvilíneo, la aceleración instantánea o aceleración total tiene una componente tangencial, tiene una componente normal. Entonces, ahora leamos esto, ¿no? Dice una partícula, esto no está en color negro, vamos a colocar en color negro. Una partícula dice que realiza un movimiento con aceleración tangencial nula. ¿Qué significa que esta aceleración tangencial es nula? Dice, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué nos quedaría? Si la aceleración tangencial es nula, entonces, ¿qué nos va a quedar? Voy a copiar esto. Entonces, este término sería cero, ¿no? ¿Qué nos quedaría? Que la aceleración total solamente tiene componente normal. Y si solo tiene componente normal, ¿qué tipo de movimiento sería? Un movimiento circular. Pero ahora leamos qué dice, ¿no? Describe necesariamente un movimiento circular. Esto nos está diciendo eso, ¿no? Solamente tiene aceleración normal. La aceleración tangencial es nula, ¿no? Dice, está en reposo. Si la partícula está en movimiento, si la aceleración tangencial es nula, no puede estar en reposo, ¿no? Dice, mantiene constante el módulo de su velocidad. Entonces acá hay que analizar bien. Fíjense, dice un movimiento con aceleración tangencial nula. Tenemos esto, ¿no? Entonces, si la aceleración tangencial es nula, ¿qué está ocurriendo con el módulo de la velocidad? No está cambiando, se está manteniendo constante. Entonces, ¿a qué tipo de movimiento corresponde? A un movimiento circular. Pero no solamente eso, ¿no? Sino que mantiene constante el módulo de su velocidad. El inciso D dice, describe necesariamente una trayectoria rectilínea, falso, ¿no? Entonces, lo que les dije hace rato, ¿no? Acá hay dos respuestas, ¿no? Describe necesario movimiento circular y mantiene constante el módulo de la velocidad. Entonces, en este caso hay dos respuestas, ¿no? Esto lo vamos a dejar así, para que les sirva, lo vamos a grabar. Bien, sigamos. Este otro dice, la componente de la aceleración que modifica el módulo de la velocidad en el movimiento curvilíneo es, si el módulo de la velocidad cambia en un movimiento curvilíneo, eso significa que tiene aceleración tangencial, ¿no? Ahora, si cambia el sentido y la dirección, significa que tiene aceleración normal, ¿no? Y si cambia sentido, módulo y dirección, entonces hay aceleración tangencial y también hay aceleración normal, ¿no? Entonces, ahora en este caso nos dice qué componente de la aceleración modifica el módulo de la velocidad. ¿Qué modifica el módulo de la velocidad? La aceleración tangencial, ¿no? Acá nos dicen, falta acá una letra, la aceleración angular, la aceleración centrípeta, la aceleración total, la aceleración normal o la aceleración tangencial. La respuesta sería el inciso E, ¿no?
Pero ahora, a ver, piensen un poquito. La componente que modifica el módulo de la velocidad, ¿no? Entonces, si modifica el módulo de la velocidad, quiere decir que hay aceleración también, ¿no? Que hay aceleración centrípeta. Pero si hay aceleración tangencial, ¿qué ocurre? Si es constante, también existe aceleración angular, ¿no? Entonces, también uno podría decir, no, la aceleración angular es cambiada por el sentido de dirección. La respuesta aquí solamente es la aceleración tangencial, es la que modifica el módulo de la velocidad. Fíjense que hay que analizar la aceleración angular, pero eso está relacionado con la aceleración centrípeta también, ¿no? O está relacionada con la aceleración tangencial. Acá también, a ver, vamos a anotar. Cuando hablamos de aceleración tangencial, estamos hablando de lo siguiente, ¿no? Acá voy a anotar. Copiar, pegar. Entonces, en clases les he mencionado a qué es igual la aceleración tangencial, ¿no? Era igual a qué? A la derivada del módulo de la velocidad con respecto del tiempo, ¿no? Pero además, si existe aceleración tangencial, ¿eso qué significa? Que tiene aceleración angular, ¿no? Y la aceleración angular está relacionado ¿con qué? Está relacionado con la aceleración tangencial. Vamos a copiar, copiar y pegar acá. Entonces, esto sería igual al radio multiplicado por la aceleración angular, ¿no? Entonces, si hay aceleración tangencial, cambia el módulo de la velocidad, ¿no? Esta derivada quiere decir variación en la velocidad con respecto del tiempo. Pues la aceleración tangencial es la que modifica el módulo de la velocidad. Pero sabemos que la aceleración tangencial está relacionada también con la aceleración angular. Entonces, si hay aceleración angular, la aceleración angular, al igual que la tangencial, está cambiando también el módulo de la velocidad. Entonces, en este caso habría dos respuestas, ¿sí? La aceleración angular y la aceleración tangencial. Y aquí entre las dos están relacionadas, ¿no? No importa que aquí tengamos un radio. Bien, esto también lo grabaremos, ¿eh? Pero la cosa es que ustedes, todo lo que hice hasta el momento, lo analicen, lo piensen, ¿no? Háganse dibujitos incluso, ¿no? No es nomás mirar y querer aprender de memoria, no, hay que analizar. Lo que hay que aprender de memoria es que hay movimientos rectilíneo uniformemente variado, acelerado, desacelerado, movimiento circular uniforme, uniformemente variado, y hay curvilíneo, ¿no? Es lo que hay que aprender. Y en el curvilíneo, ¿qué aceleraciones tenemos? Porque nos pueden engañar también, no solamente darnos aquí esta formulita, sino hay otra fórmula que nos da A sub X por Y más A sub Y por J, ¿no? Eso es en coordenadas cartesianas. También nos podrían preguntar sobre las coordenadas cartesianas, ¿no? Bien, este otro problema dice, el módulo de la componente normal de la velocidad en el sistema de coordenadas intrínsecas. O sea, se está refiriendo a las coordenadas tangencial y normal. Ya saben que las coordenadas normal y tangencial son las coordenadas intrínsecas. Entonces, en este caso dice, el módulo de la componente normal de la velocidad en el sistema de coordenadas intrínsecas es B, 0, B por el seno de phi, B por el coseno de phi, B por la tangente de phi. A ver, hay que leer bien, ¿no? Dice, el módulo de la componente normal de la velocidad. Se están diciendo la componente normal de la velocidad. Y si estamos trabajando en un sistema tangencial y normal, ¿cómo es la velocidad? La velocidad es tangente a la trayectoria. La velocidad justamente coincide con el eje tangencial, ¿verdad? A partir de eso hemos construido ese eje. Entonces, cuando estamos con coordenadas intrínsecas o componentes normal y tangencial, la velocidad no tiene componente normal, solamente tiene componente tangencial.
Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Que la componente normal de la velocidad en el sistema de coordenadas intrínsecas es cero, ¿no? No hay componente normal de la velocidad. Otra cosa es que hay componente normal de la aceleración, ¿no? Componente tangencial y normal. Pero acá nos está diciendo de la velocidad, ¿no? Y recalco, la velocidad es tangente a la trayectoria. Entonces, no puede haber componente normal de la velocidad. Bien, entonces acá les he mostrado algunas preguntas de opción múltiple. A continuación les voy a mostrar otras. Ustedes saben que cuesta pasarlo esto a Word, ¿no? A veces si lleva tiempito, no he podido pasar todo. Quisiera pasar todas las preguntas de opción que hacen en los exámenes, ¿no? Para que uno aprenda más. Bien. Vayamos a otras preguntas. ¿Se acuerdan que les he mandado soluciones de exámenes pasados, ¿no? Tanto el examen como su solución. Entonces, de esos exámenes yo solamente aquí he tomado en cuenta la parte teórica, ¿no? Aquí está la parte teórica, por ejemplo, y ya no están los problemas, ¿no? Su solución. Obviamente están las preguntas de problemas acá también, ¿no? Similarmente en este otro, solamente la parte teórica, ya no de los problemas, ¿no? Entonces, he sacado fotos solamente de las partes teóricas, ¿no? Entonces, fíjense que a veces hay fallas también, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que se hace. Y como les dije alguna vez, cuando alguien pregunta cosas fuera de lo que tiene que ser, yo automáticamente anulo esa pregunta, ¿eh? Ejemplo, en este examen, por ejemplo, yo no he tomado en cuenta esta pregunta. Dice, ni siquiera dice preguntas de opción múltiple, teóricas nomás dice, ¿no? Está mal planteado. Debería decir preguntas de opción múltiple porque fíjense, hay opciones, ¿no? Entonces acá se podría elegir una opción o dos, ¿no? No pueden ser tres, como hemos visto anteriormente, y mejor si es una sola opción. Pero ahora fíjense en la pregunta, dice, en el movimiento de una partícula dado por x3 más 2t cuadrado más 4t cubo, les están dando la posición de una partícula en el eje x, ¿no? Una partícula en una dimensión. Luego dice, la relación está planteada en unidades del sistema internacional, o sea, las unidades de x y de t en el sistema internacional. Coma dice, el radio de curvatura es igual a... ¿Cuál sería la respuesta acá? Entonces acá habría discusión, ¿no? A ver, ¿quién dice algo? ¿Alguien quiere decir? ¿Ninguno, Lice? Dice Claro, porque ninguno. ninguno sería, ¿no? ¿Por qué? Porque les están dando solamente la componente en el eje X, pero en ningún lugar le están aclarando también qué es la componente del eje X, solamente les dicen el radio de curvatura es... Entonces aquí hay que pensar, ¿no? Uno podría pensar que es la componente en el eje X, ¿no? Y podría incluso decir, pero falta la componente en el eje Y o la ecuación de la ecuación cartesiana. Entonces acá hay que darse cuenta, ¿no? Una pregunta medio capciosa con su engaño, por decir, ¿no? Esto corresponde, así como está, a una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta. Entonces, ¿cuánto valdría su radio de curvatura? No habría radio de curvatura porque es una línea recta. Entonces, la respuesta sería ninguno, ¿no? Pero fíjense, muchas personas aquí hicieron su cálculo, pero casi una persona nomás colocó que ninguna, ¿no? El resto ha hecho sus cálculos, no sé por qué, pero hay que leer bien, ¿no? Hay que entenderle bien. Luego dice, ¿no? La componente de la Ingeniero, aceleración. Sí, dígame. disculpe, ¿podría volverme un poco a explicar esta pregunta? No, no comprendo por qué ninguno. Fíjese, cuando le dice radio de curvatura, aquí, el radio de curvatura es igual a,
Si le hablan del radio de curvatura, quiere decir que el movimiento es curvilíneo. Solamente en el movimiento curvilíneo hay radio de curvatura. El círculo es un movimiento curvilíneo. La parábola es un movimiento curvilíneo también, ¿no? La elipse es un movimiento curvilíneo. Entonces, solo cuando hay trayectorias curvilíneas o movimiento curvilíneo puede haber radio de curvatura. En cambio, aquí les están dando la posición de una partícula en el eje X. ¿Qué significa? Si tenemos una ecuación solamente en el eje X, porque no hay más, ¿no? Ni siquiera nos aclaran si es en 2 dimensiones o no. Entonces, ¿qué tenemos que asumir? Que es en una dimensión esta ecuación. Y si es en una dimensión, se está moviendo en una trayectoria rectilínea. Ojo, ya les dije, no confundir, porque tenga t al cubo no significa que se está moviendo a lo largo de una cúbica. Simplemente esto me indica que al tiempo 0, por ejemplo, ¿no? La posición es 3 en el eje X. Al tiempo 1, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es la posición? Va a ser 9, ¿no? 3, 2, 4, 9. Esta ecuación me está indicando que la trayectoria es en línea recta. Si me dieran una componente más en el eje Y, en ese caso sí, correspondería a un movimiento curvilíneo. Pero esta ecuación que me han dado es una sola componente, entonces corresponde al movimiento rectilíneo. Ya les dije, en el movimiento rectilíneo aquí podríamos tener seno de 4t, e a la 2t. T puede estar al cubo a la cuarta, pero la partícula se mueve en una línea recta, ¿no? Hemos analizado bien en su debido momento eso, ¿no? Tal vez no han analizado, por eso que hay preguntas, ¿no? Pero ya les dije, en los gráficos hay que darse cuenta, ¿no? En un gráfico X versus T, ¿qué significa al pasar el tiempo? Que el cuerpo se va alejando del origen, ¿no? Ahora, dependiendo de los signos que se tenga acá, puede volver al origen o puede dar la vuelta, no sé, depende, ¿no? Hicimos ejemplos, incluso les he pedido la distancia total recorrida en un problema en 4 segundos. Pero ya está claro, esto corresponde a una línea recta. En una línea recta no puede haber radio de curvatura. Entonces, ninguno de estos números correspondería, porque estos son datos de radio de curvatura. Entonces, la respuesta sería ninguno. ¿Está claro? ¿Me ha entendido? Sí, Inge, muchas gracias. Iba a disculpar. No, porque este otro dice, la componente de la aceleración que modifica el módulo en el movimiento curvilíneo. ¿Quién modifica el módulo? Pero no dice el módulo de qué. Fíjense, esta pregunta, por ejemplo, está incompleta, ¿no? Dice, la componente de la aceleración. Hay una componente de la aceleración. ¿A cuál se estarán refiriendo? Puede ser A sub X, A sub Y, puede ser A sub T, aceleración tangencial, A sub N, aceleración normal, o incluso podría ser de coordenadas polares la aceleración transversal, ¿no? Pero dice, la componente de la aceleración que modifica ¿el módulo de qué? En el movimiento curvilíneo es, dice. Aceleración tangencial. ¿Está incompleta o es que esto es para pescar, como dicen, ¿no? Entonces, ¿el módulo de qué? No sabemos a qué, ¿no? ¿Esto a qué corresponde? Esta es la velocidad transversal en coordenadas polares, ¿no? Está multiplicado por la componente radial. Es como si dijéramos, esto es velocidad angular y esto es un radio. ¿Eso a qué corresponde? Al módulo de la velocidad, no es aceleración, ¿no? Esta otra es la segunda derivada de la coordenada polar, ¿no? Por el radio, eso no nos da una componente de la aceleración. Ustedes vean en la fórmula de la aceleración en coordenadas polares, es algo largo que no se puede aprender de memoria, ¿no? Pero ninguna de esas componentes es así de cortito. Esto, omega por r, ¿qué es? Es la velocidad, ¿no? Si multiplican vectorialmente omega por r, eso les da velocidad. Acá, si multiplican omega por r, ¿qué les va a dar? Si esto es velocidad y esto es omega, ¿qué les va a dar? El radio, otra vez, r, la posición, ¿no? Entonces acá, si es que nos dijesen el módulo de la velocidad, ninguno diríamos, ¿no?
Si es que nos dijeron, pero acá no está. ¿El módulo de qué? No se sabe, ¿no? Entonces, por eso ustedes tienen que leer, como les dije, estoy recalcando acá, unos 5 minutos hay que leer todas las preguntas, ¿no? O conmigo ocurre, yo les doy opción de que me pregunten en cualquier instante, ¿eh? Pero es mejor que lo hagan al principio para que ustedes puedan estar más seguros de lo que hacen, ¿no? Bien, espero que esté claro esto, ¿no? Aquí faltaba, seguramente faltaba en el módulo de la velocidad. Entonces sería la aceleración tangencial la que modifica el módulo de la velocidad en el movimiento curvilíneo y ninguna de estas fórmulas corresponde a la aceleración tangencial, ¿no? Bien, sigamos. Esta otra dice, el módulo de la componente normal de la velocidad en el sistema de coordenadas intrínsecas. Si son coordenadas intrínsecas, la velocidad, como vimos en otra pregunta, preguntada de otra forma, ¿no? El vector velocidad está en el eje tangencial, no tiene componente normal. Entonces, acá otra vez me están preguntando eso, el módulo de la componente normal de la velocidad, ¿cuánto vale? Cero, ¿no? Ya sabemos que es cero. En el sistema de coordenadas intrínsecas es cero, ¿no? No hay que dejarse pescar, ¿no? En lo que les mostré anteriormente estaba un poco cambiado esto, ¿no? El orden de las palabras tal vez estaba diferente. Pero no hay componente normal de la velocidad en el movimiento curvilíneo o en coordenadas intrínsecas. Cuando les hablan de coordenadas intrínsecas, es necesariamente hablar de movimiento curvilíneo. Ahora acá, fíjense lo que dice, ¿no? Yo les dije en una clase, no podemos definir el radio de curvatura, ¿no? Simplemente decimos, es un radio ¿de qué? De un arco, ¿no? Que corresponde a una curva cualquiera. O decíamos, una curva se puede construir uniendo arcos de diferentes círculos. Y cada uno de esos círculos tiene su radio. Entonces, la pregunta mal hecha, no podemos definir la curvatura en el movimiento de una partícula, ¿no? Entonces, eso se elimina nomás, ¿no? Por ejemplo, esa pregunta no he tomado en cuenta. 5, dice, indique las características de los versores en el sistema de coordenadas polar para el movimiento de una partícula. O sea, ¿qué les están pidiendo las características? Por ejemplo, yo les hablo de las características de los versores en el sistema de coordenadas intrínsecas. ¿A qué le llaman versores? A los vectores unitarios, en primer lugar, ¿ya? Yo no les he mencionado como versores, ¿o no? Pero a los vectores unitarios I, J, U sub T, U sub N, U sub θ, U sub radio, les llaman versores también, ¿ya? Entonces, los vectores unitarios son versores también, ¿no? Ahora dice, en el sistema de coordenadas polar, ¿qué característica tiene? Vuelvo a las componentes tangencial y normal de la aceleración, ¿no? O los vectores unitarios tangencial y vector unitario normal. ¿Cómo es el vector unitario tangencial? Es paralelo a la tangente, ¿no? De la trayectoria, o es paralelo a el vector velocidad. ¿Y cómo es el vector unitario normal? Es perpendicular al vector velocidad, ¿no? O es perpendicular a la tangente, a la trayectoria. Entonces, en el sistema de coordenadas polares, ¿cómo hemos dibujado el vector unitario radial? Es paralelo al vector posición, ¿verdad? Entonces, eso hay que anotar, es paralelo al vector posición. Y el otro vector transversal que está relacionado con U sub θ, ¿cómo es ese vector? Es perpendicular al vector radial, ¿no? Vector unitario radial. Pero fíjense, esta es una pregunta que ustedes tendrían que responderla escribiéndola, ¿no? No es de opción múltiple. Entonces, las características ya saben, ¿no? En el sistema XY, ¿cuál es la característica de los vectores unitarios? Entre los dos son perpendiculares, no son paralelos a la velocidad, a la posición, ni a la aceleración, ¿no? En cambio, en las coordenadas tangencial y normal,
El vector velocidad sí está en el eje tangencial y ese eje tangencial se construye a partir del vector velocidad, ¿no? Y el otro vector es normal, ¿no? Al primer vector unitario. Y en el sistema de ejes coordenados, el vector unitario U sub R es paralelo al vector posición. Lo hemos construido a partir de eso, ¿no? Ustedes tienen anotado eso. Bien, entonces, no creo que tengamos preguntas que ustedes tengan que responder porque ya es trabajito eso, ¿no? Tanto para ustedes como para mí, ¿no? Podían escribirme muchas cosas y podían reclamarme también, ¿no? Lo más práctico es hacer la opción múltiple. Bien. Otra. Acá tenemos de otro examen. Dice, la cinemática es la parte de la mecánica que tiene por objeto. O sea, les están diciendo que estudia la cinemática en realidad, ¿no? La mecánica es una rama de la física que está compuesta por cinemática, dinámica, energía, momentum lineal, sólido rígido, ¿no? A veces incluso simplemente dicen dinámica y energía, ¿no? La cinemática se supone que está incluida en dinámica, ¿no? Pero eso ya es una discusión porque ustedes en cada libro van a ver, cada quien da su punto de vista también, ¿no? Por eso alguna vez, ahora les menciono las fórmulas, todo lo que hacemos en física, mientras alguien no demuestre lo contrario, son válidas, ¿no? Pero cuando alguien demuestre lo contrario, eso ya no es válido, ¿no? Por ejemplo, puede haber alguna persona que estudie la segunda ley de Newton y diga no es válido por esto, ya esa ley hay que cambiarla, ¿no? Pero por el momento nos regimos con lo que tenemos en los libros, ¿no? Y con lo que estamos avanzando acá, hay que discutir algunas cosas también, ¿no? Por eso es bueno que ustedes lean también, ¿no? Cuando yo estoy avanzando, esté hablando algo de teoría, me pregunten, pero ¿por qué? ¿De cómo podemos discutir algún tema, ¿no? De los que estamos avanzando. Bien, entonces acá volvamos. La cinemática es la parte de la mecánica que tiene por objeto determinar el módulo de la velocidad respecto del tiempo, estudiar la relación entre fuerza y aceleración, evaluar la relación entre su posición y la energía potencial, determinar la relación entre resistencia del aire y la posición, conociendo el movimiento de una partícula en un intervalo de tiempo, predecir su posición en un tiempo futuro. Cuando yo les di al principio el concepto de movimiento, hemos hablado de sistema de referencia, tiempo y de posición. ¿Qué les dije? Un cuerpo está en movimiento cuando su posición cambia al transcurrir el tiempo con respecto a un sistema de referencia. Fíjense, eso yo lo encuentro en muchos libros, ¿no? Pero hay algún libro que dice que la cinemática es una rama de la física o de la mecánica que estudia la descripción del movimiento, ¿no? En base a lo cual se puede predecir el futuro de esa partícula, ¿no? Ya sea su posición, velocidad o su aceleración. Entonces, en este caso tendríamos que escoger el inciso E, ¿no? Si conocemos el movimiento de una partícula en un intervalo de tiempo, en base a eso podríamos predecir su posición en un tiempo futuro. Pero tampoco está muy bien redactado esto, ¿no? ¿Qué les dije? La cinemática se ocupa de describir el movimiento de las partículas y predecir su posición, velocidad o aceleración futuras. Es también válido eso, ¿no? Porque lo que hacemos al final de cuentas es asimilar fórmulas, conceptos, y en base a eso, ¿qué hacemos? Describimos el movimiento de una partícula, ¿no? ¿Qué significa describir? Reconocemos, ¿no? Decimos, esta partícula tiene movimiento rectilíneo, esta tiene movimiento circular. Y en base a esta ecuación podemos decir, para un tiempo t, su posición o su velocidad va a tener tal valor, ¿no? Entonces, describir significa eso, ¿no? Que ustedes reconozcan el tipo de movimiento que tiene con sus limitaciones, ¿no? Y en base a eso se va a poder predecir el futuro de la partícula, ya sea en su posición, en su velocidad o en su aceleración. Espero que con lo que estoy hablando quede claro, ¿no? Ustedes tienen que analizar lo que estoy hablando también y anotarse, ¿no? Acá no está anotado todo eso. Sigamos. 2.
La aceleración de una partícula en movimiento se está refiriendo a la aceleración instantánea o a la total, ¿ya? De una partícula en movimiento, en el caso general, dice, ¿no? En el caso general, lo que les dije, ¿no? Aceleración total o aceleración instantánea, ¿no? Es tangente a la trayectoria. Hace rato analizamos cómo es la aceleración total en un movimiento curvilíneo, que es un caso general. Siempre está hacia el lado cóncavo de una trayectoria, ¿no? La aceleración total. Entonces, no puede ser tangente a la trayectoria, ¿no? Dice, hacia adentro de la curvatura de la trayectoria. Es paralelo a la velocidad, no puede ser paralelo, ¿no? Es perpendicular a la velocidad, tampoco es perpendicular, ¿no? Es oblicuo la aceleración a la velocidad. Es colineal al desplazamiento. Esto podría ser cierto, fíjense, en otras palabras. No, está mal, me estoy equivocando, ¿no? Hace rato les dije, la aceleración es paralelo a la variación de la velocidad, ¿no? En cambio, en este caso es desplazamiento, tampoco es cierto, ¿no? Cuando dice colineal, quiere decir que esté en la misma línea recta del desplazamiento, y la aceleración no está en la misma línea que el desplazamiento. En este caso tendríamos que escoger el inciso B, ¿no? Hace rato les dije cómo es la aceleración total. Está hacia adentro, es cóncava, les dije, a la trayectoria, ¿no? En este caso están diciendo hacia adentro de la curvatura. En otras palabras, es cóncavo, les están diciendo, a la trayectoria. Pero fíjense, uno tiene que aclarar para poder responder. Si a uno no le aclaran, uno puede decir ninguno de eso es cierto, o al azar va a querer escoger, ¿no? Pero ahora está aclarado, pueden decir es cóncavo o hacia adentro, ¿no? De la trayectoria o hacia adentro de la curvatura. También se acepta. Fíjense acá otra vez, el radio de curvatura se define, a ver, veamos, leamos, ¿no? Dice, es la relación de distancias entre la posición inicial del movimiento y su posición final, falso, ¿no? Es el módulo del desplazamiento en un intervalo de tiempo, no es eso, ¿no? La distancia entre un punto que pertenece a la trayectoria y el centro de la circunferencia oscilatriz. El radio de curvatura podría ser la distancia entre un punto que pertenece a la trayectoria, ¿no? Pero una trayectoria curvilínea, ¿no? Y el centro de un círculo, ¿no? Entonces, como se está tomando un movimiento curvilíneo, algunos utilizan para mencionar a todos esos círculos que corresponden a esa trayectoria curvilínea como oscilatriz, ¿ya? Pero fíjense, uno que escucha por primera vez oscilatriz está perdido, no sabe qué es, ¿no? Pero a ver, sigamos leyendo. Dice, es la diferencia entre la posición inicial del movimiento y su posición final. Se ha repetido el inciso A, ¿no? Dice, la distancia paralela a la trayectoria y que se cuantifica de la relación entre velocidad y aceleración, falso, ¿no? La única, aunque aquí mal redactado, sería el inciso C, ¿no? ¿Qué es el radio de curvatura? Es la distancia entre un punto que pertenece a la trayectoria. Tomamos un punto de la trayectoria, ¿no? Unimos ese punto con un centro pero que corresponda al radio de un círculo. Entonces decimos que eso es un radio, ¿no? De curvatura. Entonces el inciso C sería, ¿no? Aquí cuando les dicen circunferencia oscilatriz, se están refiriendo a los diferentes círculos y sus radios, ¿eh? Pero si yo hago preguntas, yo no voy a ser de este tipo, ¿no? A mí no me gusta despistar a las personas, ¿ya? Tengo que preguntar correctamente lo que corresponde. Sigamos. En el sistema de referencia cilíndrico, los versores base son, fíjense, están mencionando cilíndrico. ¿A alguien se le ocurre avanzar coordenadas cilíndricas, esféricas, ¿no? Pero lo importante es que en las coordenadas cartesianas, las coordenadas intrínsecas, las coordenadas polares, cilíndricas, esféricas, todos los vectores unitarios son perpendiculares entre sí, ¿ya? O en vez de decir perpendiculares, dicen ortogonales también, ¿no? Entonces, fíjense, una persona que no sabe la palabra ortogonal, ya está perdido, ¿no? Uno, si no sabe un sistema de referencia cilíndrico, no lo conoce,
podría descolocarse, pero ya les estoy aclarando, ¿no? En cualquier sistema de los que he mencionado de referencia, y es lo que aquí deberían conocer en este curso, incluso yo no hago cilíndricos ni esféricos, pero hay que saber que en esos sistemas de referencia los vectores unitarios son todos perpendiculares entre sí o son ortogonales entre sí, ¿no? Y esa ortogonalidad perpendicular se mantiene durante todo el tiempo, no va a cambiar. Entonces ahora respondemos. A ver, en el sistema de referencia cilíndrico, los versores, quiere decir los vectores unitarios, base, ¿no? ¿Son paralelos entre sí? Falso. ¿Son vectores unitarios coplanares? Quiere decir que están contenidos en un plano. Falso, están en el espacio, si es que es coordenadas cilíndricas y esféricas. Si es coordenadas intrínsecas y coordenadas polares, sí están en el plano, ¿no? Podrían ser coplanares, pero no están hablando de referencia cilíndrica. Vectores unitarios colineales tampoco son, ¿no? Ortogonales entre sí podemos aceptar, pero y variables en el tiempo, ¿no? No varían en el tiempo, ¿no? Siguen siendo ortogonales en el tiempo los vectores unitarios. Entonces, el inciso E sería el correcto, ¿no? Los vectores unitarios o versores son ortogonales entre sí y constantes en el tiempo, ¿no? Siempre van a permanecer perpendiculares. La respuesta sería el inciso E. Sigamos. En el sistema de referencia de coordenadas polares, fíjense, solamente coordenadas polares nos están poniendo. El producto vectorial entre la velocidad y la aceleración es, ¿cómo es el vector velocidad? Es paralelo al vector posición, ¿no? ¿Y cómo es la aceleración? Vale también lo que dijimos para las coordenadas intrínsecas, es cóncavo a la trayectoria, ¿no? Pero el vector velocidad no va a ser tangente a la aceleración, ¿no? Y su producto vectorial va a dar una dirección perpendicular al plano que contiene a la velocidad y a la aceleración. Entonces, fíjense, ustedes tienen que darse cuenta simplemente con los vectores unitarios I, J. Si nosotros hacemos el producto vectorial de I por J, ¿qué nos da? El vector K, ¿no? Si fuese producto escalar es otra cosa, ¿no? Si hago producto escalar entre I y J, ¿me va a dar cuánto? 1 menos 1, 0. Si son perpendiculares, 0. Pero si hago el producto vectorial entre I y J, ¿qué me da? El vector K. Si hago entre J y K, ¿qué me da? El vector menos I, ¿no? Lo mismo ocurre con los vectores unitarios en coordenadas polares intrínsecas, ¿no? Si multiplicamos dos vectores, entonces el otro nos va a dar un vector perpendicular. Entonces basta regirse acá en el producto vectorial que nosotros conocemos, ¿no? ¿Cuál es el resultado de multiplicar dos vectores? Nos va a dar otro vector que es perpendicular a los dos anteriores, ¿no? Podemos decir A vectorialmente por B. Entonces la resultante C va a ser perpendicular a A y también va a ser perpendicular a B. Entonces la respuesta, ¿cuál sería? Ortogonal al vector, este es el vector unitario radial, ¿ya? Colineal al vector transversal unitario, ¿no? Opuesto al vector radial, paralelo al vector radial, colineal al versor, suma del vector unitario radial más el vector unitario transversal. Pero como ya dijimos, va a ser ortogonal, ¿no? Pero aquí dice ortogonal a E sub P nomás, ¿no? Debería ser ortogonal también al otro vector, pero solamente están tomando una parte. Entonces la respuesta sería el inciso A, pero con sus peros, ¿no? Habría que decir que el producto vectorial entre la velocidad y la aceleración es ortogonal a los vectores E sub rho y E sub teta, ¿no? Pero no está así. Otra cosa es esta suma, por si acaso, ¿no? Esta suma de un vector que también va a estar en el plano. Entonces acá deberían haber adicionado, ¿no? Ortogonal a los versores E sub rho y E sub teta. Entonces acá ninguna de estas sería la respuesta, ¿no? Tiene sus fallas. Bien. Este otro, 6. En el movimiento parabólico, dice, se considera la independencia de movimiento.
La curvatura de la Tierra, la resistencia del aire, la variación de la aceleración de la gravedad, ninguno. ¿Qué sabemos del movimiento parabólico? Que se cumple la independencia del movimiento. He mencionado eso cuando avancé movimiento parabólico, ¿no? Y acá vemos esto más, ¿ya? Dice, en un movimiento curvilíneo desacelerado de una partícula, el producto escalar de la aceleración tangencial y la velocidad es, ¿cuánto? La aceleración tangencial, ¿cómo es con respecto a la velocidad? La velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, la velocidad y la aceleración tangencial van a ser paralelos, ¿no? Entonces, su resultado, ¿cuánto me va a dar? Si multiplicamos, a ver, I por I, ¿cuánto me da? Vector unitario, I por I, para darse cuenta. Producto escalar, 1 da, ¿no? Y si yo tomo en cuenta el vector aceleración tangencial y velocidad, ¿qué me va a dar? 1 también, ¿no? Pero como nos dicen en el movimiento curvilíneo desacelerado, quiere decir que esa aceleración tangencial está disminuyendo el módulo de la velocidad, ¿no? Pues, ¿cómo va a ser el producto escalar? Es como decir, ¿cuál es el producto escalar de I por menos I? Va a dar -1, ¿no? Entonces, el resultado es negativo, ¿eh? La respuesta sería esa. Y este otro, ¿no? La curvatura en el instante inicial en un movimiento parabólico es igual a, ya hemos encontrado esto, ¿no? En este momento, no me acuerdo yo, ustedes verifiquen, ¿no? Cuando parte en el punto de disparo, la aceleración o el radio de curvatura, no la curvatura, el radio de curvatura debería decir, ¿no? Es donde tenemos con coseno, era, ¿no? G coseno y B sub 0 al cuadrado. Esta es la respuesta que ustedes verifican, ¿ya? El inciso C. Bien, entonces quedaremos acá. El jueves podemos seguir con estos otros que tenemos acá y también les voy a dar a ustedes las preguntas de opción múltiple. Esto ya les he pasado por si acaso en los exámenes resueltos. Está todo esto también. Ustedes véanlos. Bien, eso sería todo por hoy. Quedamos acá. Nos comunicamos el día jueves. Hasta luego, Gracias. licenciado. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias. Bueno. Hasta luego. Hasta luego.